Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Paz. Invariablemente todo el mundo, unas personas alternas en las demás, pero todo el mundo me dice, necesito paz en mi vida. Necesito tranquilidad. La gente relaciona la tranquilidad con la paz, aunque no es lo mismo. Pero dicen, necesito paz en mi vida. Y yo digo, claro, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que eso solo viene del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tuvimos a Grey y todo el problema ese que todos conocen, yo siempre he dicho, a mí lo que más me sorprendió en ese tiempo fue la paz que Dios nos dio. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú sabiendo que puede venir una tormenta, pero a pesar de eso tú estás ahí en la esquina de la barca, durmiendo, y deja que la tormenta, porque tú sabes quién está detrás. Las personas indudablemente escasean paz. Y el otro día Grace salió del baño con una camisa que ella tiene, y no sé quién Oli le hizo el cuento, fue a ti ayer, ¿no? Que dice Venezuela. Y Grace no sé dónde habrá aprendido, creo que algún concurso de belleza habrá visto. Yo sé que salió del baño y hacía como las mises, ¡Venezuela! Hizo así, pegó un grito y eso me hizo reflexionar en este tema que vamos a traer hoy, que de hecho el título de la prédica es Paz Primera y Paz Segunda. Se llama así. Después le voy a explicar por qué paz primera y paz segunda. Y eso me hizo pensar, las pocas veces que yo he visto estos concursos de belleza, el último lo vi con Abel y Anaía en su casa, le hacen una pregunta a las mises, ¿verdad? Invariablemente muchas de ellas cuando le responde, ¿qué es lo que más tú deseas? Las mises generalmente responden, no, la paz mundial. La paz mundial. En mi estudio de este tema encontré en ChatGPT, lo usé por primera vez. Me resistía, pero no, me sirvió. Y estuve leyendo, primero leí una cosa y después fui a buscar a ver si era verdad. El primer cable que se trazó entre Estados Unidos y Europa fue en 1858. Específicamente se concluyó la conexión, un cable transatlántico por debajo del agua hasta Inglaterra, el 16 de agosto de 1858. No duró mucho, 7 días fue lo que funcionó, pero fue un avance descomunal. Después, años después, vino el original que sí duró por muchos años. Pero en este estudio me sorprendí cuál fue el primer mensaje que se transmitió de Europa a Estados Unidos, que fue el primero que se transmitió en ese. La reina Victoria del Reino Unido le escribió un mensaje al presidente James Buchanan de los Estados Unidos. El mensaje demoró 7 horas en llegar y hoy en día metemos un WhatsApp y estamos desesperados cuando no se pone azul las dos flechitas. El mensaje, ustedes saben lo que decía el mensaje, el tema de la prédica de hoy. El mensaje decía Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Ese fue el primer mensaje que se transmitió en un transatlántico, en el cable transatlántico que se tiró en 1858. Increíble. Sigue la Biblia marcando la historia. Llegamos a la luna y lo primero que se leyó en la luna fue Génesis. Hacemos una conexión histórica entre los dos continentes, el viejo y el nuevo, y lo primero que se transmite es la Biblia, pero lo primero que se transmite es un mensaje de paz. Parece que no se entendió mucho porque ya a principios de los 1900 vino la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es el deseo de todo el mundo, que haya paz. Usted puede tener tribulación, usted no resuelve nada. Usted lo que necesita es paz para poder resolver las circunstancias. Por eso te dicen, cuenta hasta 10. Porque cuando tú cuentas hasta 10, tus ánimos se calman, entonces tú tienes tranquilidad y tú puedes pensar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tanta falta de paz en el ser humano? Este mensaje no es un mensaje positivo, que es lo que me gusta siempre hacer, pero utilicé el texto paz en la tierra para arrancar de ahí. ¿Y qué pasaba en los tiempos en que Cristo nació? Cuando Cristo nace, el pueblo de Israel llevaba casi 400 años sin escuchar la palabra de Dios. Entre lo último que escribe Malaquías y lo primero que aparece por darle continuidad a la Biblia, en Mateo, si usted tuviera una Biblia de la que es continua, entre la última página de Malaquías y la primera de Mateo pasaron 400 años.
400 años que el pueblo de Dios no había escuchado la palabra de Dios. De hecho, la Biblia lo dice y lo dicen los libros que se escribieron en ese periodo que no son inspirados, los deuterocanónicos. Dice, no había profetas en esos tiempos. Dios no le hablaba a su pueblo. Y un pueblo que no recibe la palabra de Dios no puede estar en paz, no puede tener tranquilidad en su vida. Ellos habían vivido de gobierno en gobierno, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y en ese tiempo específicamente los romanos lo habían colonizado. Lo menos que habían vivido era una paz. Existía en ese concepto, en esa época, una cosa que los romanos le llamaban la Pax con X romana. Ellos colonizaban sus tierras y ellos entendían que para poder ser fructíferos económicamente y militarmente tenían que tranquilizar el área. Claro, dominaban el área, llevaban sus tropas, mantenían una paz, construyeron caminos, establecieron buenas vías de comunicación y había una relativa paz. Pero indudablemente no tenían paz. De hecho, en todo ese tiempo el pueblo de Israel había tratado de liberarse constantemente del Imperio Romano y no lo había logrado. ¿Por qué? Porque la paz no dependía de la estabilidad política, económica o militar. La paz dependía de la relación con Dios. En ese escenario nace Cristo. En ese escenario, los pastores estaban en el monte, en las vigilias de la noche, con sus ovejitas, y ahí se le aparecen los ángeles y les dan el anuncio de que Cristo había nacido. El primer ángel, sin embargo, después todos los ángeles, dice que legiones de ángeles cantaban el mensaje que leímos anteriormente. Dice, y de repente, Lucas 2 dice, apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando y diciendo a Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas. Esto podría ser un mensaje navideño, ¿verdad? Generalmente lo que más se presta a esta palabra y esta frase es para un mensaje de Navidad, porque es la fecha que más se recuerda el nacimiento de Cristo. Pero esto tiene que retumbar en nuestra mente todos los días. ¿Por qué el hombre no tiene paz? El hombre primero no tiene paz porque no tiene lo que yo he llamado en este sermón la paz primera. ¿Cuál es la paz primera? Bueno, para que tú entiendas la paz primera, tú tienes que entender cuál es tu condición delante de Dios. La paz con Dios depende de la reconciliación. La paz primera, paz con Dios, depende de la reconciliación con Dios. Pero para tú reconciliarte con Dios, tú primero tienes que entender cuál es tu posición delante de Dios. ¿Cómo estás tú parado delante de Dios a través de Cristo? Desde que Adán cayó hasta el día de hoy, el hombre está mal parado. Cuando hablo hombre, también me refiero a las mujeres. Están mal parados delante de Dios por su pecado. Y la gente dice, ¿pero qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? David es claro en su salmo y dice, en pecado he sido concebido. Todos nacen pecadores, absolutamente todos. Yo esto lo repito siempre. Mire a su hijo más chiquito, que nunca lo ha escuchado usted decir mentira, y observe a ver si nació pecador o no nació pecador. Desde ese día hasta el día de hoy, todo el que no ha conocido a Cristo está destituido de la gloria de Dios. Está totalmente separado de la gloria de Dios. Romanos 3 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú estás irreconciliado con Dios. Estás separado de eso, estás vacío de la gloria de Dios. Esa es tu condición si no has conocido a Cristo. Suena feo decir hoy en día, tú sales a la calle, yo voy al cielo porque yo sé que Dios me ama. ¿No es verdad, Pastor Jesús? Todo el mundo nos dice, sí, Dios es un Dios bueno. Oye, Dios es un Dios bueno. Fíjate si Dios es un Dios bueno que ninguno de nosotros hoy ha desaparecido de la tierra. Por su misericordia estamos vivos cada mañana. Si no fuera porque Él renueva sus misericordias cada mañana, nosotros hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Y no hubiéramos las bondades que el pastor predicó en la mañana. Porque es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Y tú que no estás reconciliado con Dios, dice Romanos 5, para que entendamos cuál es tu posición, para ponerte a paz con Dios, tú tienes que mirarte en el espejo. Así estoy yo. Esto es lo que yo necesito. Tengo que cambiar esto. Dice Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, le dice, antes de que ustedes fueran lo que son hoy, antes de que fueran hijos de Dios, éramos, dice, incluyéndome yo, dice Pablo, enemigos de Dios. O sea, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, pero aquel que no se reconcilia con Dios es enemigo de Dios.
La gente no quiere escuchar eso hoy en día. ¿Cómo que Dios tiene enemigos? Sí. Yo no me atrevería a decir qué por ciento. Pero si tomamos categóricamente los 144,000, el resto de la humanidad es enemigo de Dios. No creo yo que sea un número exacto. ¿Bien? Es un número simbólico, como gran parte de las cosas de Apocalipsis. Pero a pesar de eso, gran parte de la humanidad es enemiga de Dios. Todo el que no ha entendido y se ha reconciliado con Cristo. Miren, muchachos, los jóvenes que están aquí, los niños que han escuchado el Evangelio y lo escuchan todos los domingos aquí, si ustedes no se han arrepentido y creído en Cristo, ya ustedes tienen conciencia. Ustedes no son los niños pequeñitos todavía que no tienen conciencia. Son enemigos de Dios. Perdónenme los padres, pero yo tengo que decirles esto. Porque lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. Por eso no pueden tener paz con Dios. Paz con Dios, paz primera. Y dice que cuando tú eres enemigo de Dios, estás muerto. Estás muerto. Dice Efesios 2, dice, cuando ustedes están muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según las cosas de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es los que no están reconciliados con Dios a través de Cristo, muertos y pecados, guiados por Satanás, en espíritus de desobediencia, dice que por naturaleza eres hijo de la ira. Cuando nosotros nos molestamos con nuestros hijos, nos ponemos calientes. Bueno, los que me han visto a mí coger una correa en la mano, porque ya cuento hasta 50. Mi papá una vez me dijo que mis hijos no se iban a aprender el número 3. Porque yo les cuento 1, 2, y si al tercero no hacen lo que yo digo, ya yo salía ya en esos tiempos. Ya eso ha cambiado un poquito, pero igual sigo contando. Entonces, no, hermano, ese lo aprendió bien. Él fue el primero, él fue el entrenamiento. Hijos, dice la palabra que el que no se ha reconciliado con Dios a través de Cristo es hijo de ira. La ira de Dios está sobre él. Por naturaleza, naciste así. Tú naciste hijo de ira porque eres pecador. Y en Romanos 1 sabemos que dice que la ira de Dios se despliega, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Y cuál es el pago por esa condición? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Todos vamos a morir. Eso está garantizado. Aquí hay 2 cosas en este país que están garantizadas. La muerte y pagar taxes. Esa no te la va a quitar nadie. Ayer yo le decía a mi mamá, porque mi papá hizo un chiste de la muerte, y digo, oye, aquí nos vamos a morir todo el mundo. No sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. ¿Entiendes? Eso está garantizado. El que tenga duda, la muerte física está garantizada. La muerte que está hablando este pasaje es la muerte espiritual. La separación, pero no de Dios. Dios es omnipresente. La separación del amor, la bondad, la misericordia de Dios. Es de eso donde está separado la persona que no ha entendido y que muere sin Cristo. Porque va a seguir, la ira de Dios va a seguir sobre él, la justicia de Dios va a seguir sobre él, aún en el infierno. Lastimosamente es así lo que la gente no quiere escuchar. Pero si ya me quito ese Dios de arriba y me voy tranquilamente para el infierno. No, hermano mío, es que no es así. ¿Ustedes se imaginan el calor que hay en Miami? Imagínense en el infierno. No podrás alcanzar esa paz hasta que te reconcilies con Dios. Dios estableció un mecanismo. Esto es increíble. Tú estás en guerra con Dios. La guerra la estableciste tú y Dios te está dando la bandera blanca para que tú mismo la levantes. Te dice, oye, cógela. Envió a Cristo. El pasaje que más hermoso para mí define esto es Efesios 2. Miren, Efesios 2 dice, porque Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, pueblo judío, pueblo gentil, derribando la pared intermedia de separación que existía entre ellos, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. ¿Quién es el verdadero Israel? Cristo. ¿Quién es el verdadero Israel? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en Jerusalén que ha creído en Cristo y Jesús es la respuesta. Ese es el pueblo de Dios porque Dios rompió la barrera. Es cierto, por ejemplo, que en el Medio Oriente hay un sitio importante que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que pasa ahí. Pero el pueblo de Dios somos todos. Él rompió esa barrera y garantizó esa paz. Dice, estableciendo así la paz. ¿Para qué? Para reconciliar con Dios
a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Increíble. Del versículo 14 al 18 se menciona la palabra paz 4 veces y una vez la palabra reconciliar. Habiendo dado muerte en aquella, habiendo dado muerte en ella, o sea, en la cruz, a la enemistad. No solo a la enemistad entre los dos pueblos. Recuerden que los judíos decían, nosotros somos lo máximo. Nosotros tenemos los pactos, las promesas, tenemos al Mesías, tenemos a todo el mundo. Ellos se creían que era el Estados Unidos de estos tiempos. Y él le dice, no, es que Dios rompió esa barrera y ahora hicimos un solo pueblo. Un solo pueblo. Todos somos un solo pueblo. Y continúa el versículo 17 de Efesios 2 diciendo, y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. A ustedes los gentiles, todos nosotros, y a los judíos que estaban cerca, porque habían recibido los mensajes anteriores. Porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada, ¿qué? En un mismo espíritu. Y después que Dios estableció el mecanismo que es Cristo, que vino a morir por cada uno de nuestros pecados para que nosotros nos podamos reconciliar con Él, que de paso les digo, cada uno de nosotros es el instrumento que Dios está utilizando para reconciliar a su pueblo con Él mismo. Tú eres el que tienes que llevar el mensaje de la reconciliación te fue dado a ti. Esto que estamos hablando te corresponde a ti decírselo a todo el mundo. De cómo reconciliar a tu pueblo, al pueblo de Dios, con Dios. Cuando Dios estableció esto, dio una orden. Y el pasaje, uno de los pasajes más bellos en el cual Dios dio esa orden está en el libro de Job. Uno de los amigos de Job lo está criticando, pensando que lo que Job estaba haciendo estaba mal. Elifaz. Y en el versículo 21 del capítulo 22 le dice, cede ahora. Y es lo que te dice Dios si tú no estás acorde con Él. Te dice, cede ahora. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Como en este caso puedo decir, así me ha dicho el Señor. Cede ahora y haz la paz con Él. Y así te vendrá bien. Cede ahora y haz la paz, reconcíliate con Dios y así te vendrá. Fíjate la bendición. Y te vendrá el bien si tú te reconcilias con Dios. Cuando tú logras la paz primera, que es la paz con Dios, indudablemente va a venir bien a tu vida. ¿Que no es instantánea? Yo sé que no es instantánea, pero va a venir bien a tu vida. ¿Cuándo la vas a ver? No sé, pero la vas a ver en la tierra de los vivientes. Así dice David. La va a ver en la tierra de los vivientes a través de la reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz. Por ti y por mí. Esa es la paz primera. Depende de la reconciliación. Y no vas a lograr la paz segunda sin lograr la paz primera. Ahora, la paz segunda ya tiene que ver con un estado de bienestar interior. Con el estado de que tú estás acostado en la tormenta, en la barca, todo se está moviendo, el mundo se te viene encima, me diagnosticaron una enfermedad terminal, me quedé sin trabajo, me atropelló un carro y casi me mata, he perdido mi familia, no tengo dinero, me van a expulsar del país, mi papá se va, whatever, lo que sea, la tormenta está ahí, pero tú tienes paz interior, porque no depende de ti. Depende del Espíritu Santo que mora en ti. Depende del fruto del Espíritu. Recuerden que le dije que al final yo termino y le voy diciendo a la gente, bueno, a ti te faltan estas cosas, dime. Esa paz está ahí, es el número 3. Amor, gozo, paz. Solo la puedes adquirir a través del Espíritu Santo, que ha venido a tu vida y te la ha regalado. Es un gift, es un don de Dios. Y ustedes saben, nadie te lo puede quitar. Ahí aplica el dicho, lo que Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Porque cuando el sello del Espíritu viene a tu vida, cuando el Espíritu viene a tu vida, te sella. Y Dios no es hombre para mentir. Hoy te doy y mañana te quito. Es tuyo. Que tú no sepas usarlo, ya eso es otra cosa. El hijo pródigo tenía todo en su casa, pero ¿qué hizo? Hice con prostitutas, a comer, a gozar su vida. Le dijo al padre, dame mi herencia y me fui. ¿Dejó de ser su hijo? No. Dejó de aprovechar las bendiciones que su padre tenía para él. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nos resistimos a hacer uso, Ana dio una clase el viernes en la casa y al final nos enseñó algo importante. Uno ve el fruto y a veces la gente no entiende. El fruto es las cualidades que la gente espera ver en ti. Y lo explicó también y los niños lo entendieron. O sea, tú tienes que expresar esas cualidades en tu vida. Tú tienes que expresar esas cualidades y uno de ellos es la paz. ¿Por qué sigues entonces viviendo sin paz cuando has creído en Cristo?
Porque puedes tener la paz primera, que es la paz con Dios, pero puede que no tengas la paz segunda, que es la paz de Dios. Son dos conceptos diferentes. Estoy en paz con Dios. Ya no soy hijo de ira de Dios, pero no tengo la paz de Dios en mi vida. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Ustedes saben por qué? Porque seguimos viviendo en nuestros deseos egoístas. Seguimos siendo rebeldes a Dios. Seguimos viviendo en los deseos de la carne. Donde dice el fruto del Espíritu, un poco antes, en Gálatas 5, ahí mismo dice cuáles son las obras de la carne que tanto hemos leído aquí. Y que si las borracheras, y que si el asesinato, el homicidio, nos olvidamos de las otras que están ahí. Ay, yo no soy asesino. No, nos olvidamos del pleito, nos olvidamos del chisme, nos olvidamos de las disensiones. Somos rebeldes. Seguimos viviendo en el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿No? Recuerden que Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pablo no le está escribiendo. ¿A quién son las cartas de Pablo? ¿Al mundo? No. Pablo no dice, esta carta es para todo el mundo, los conversos e inconversos. No. Pablo le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo a esa iglesia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahora viene un porqué. En inglés se llama linking word. El porque une todo lo anterior con lo que viene ahora. Porque ocuparse de la cosa de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si vives en las cosas de la carne, tú no vas a tener ni vida, ni vas a tener paz. Vas a vivir agobiado todo el tiempo y no vas a tener tranquilidad en tu vida. Y lo peor es que vas a transmitirle eso a las personas que te rodean. Sobre todo en este mundo que estamos viviendo. Que si Ucrania se pelea con Rusia, que si los chinos, que si el loco de Corea lanza la bomba. Hermanos, nosotros no tenemos control sobre eso. Nosotros no tenemos control sobre esas cosas. Usted tiene que vivir centrado en lo que Dios te mandó a hacer. Usted tiene que vivir centrado en tener comunión, en rendirte a la cruz, en vivir ahí en la cruz y olvidarte de lo que está pasando hasta cierto punto. Es lógico que tienes que estar informado, pero tú no tienes control sobre eso. Yo digo que si nosotros viviéramos más en la eternidad y menos en la tierra, menos cosas nos pasarían. Menos diabetes, menos infartos agudos en miocardio, menos stroke, menos liberación de catecolaminas en el organismo que nos estrechan las arterias y se rompen el cerebro. Así me entiende, ¿verdad? Menos estrés. Pero estamos concentrados más en las cosas en la tierra que lo que Dios nos ha ofrecido, en la ciudad celestial que Dios nos ha ofrecido. Por eso no tenemos paz, porque seguimos viviendo en las cosas de la carne. Y Romanos 14 dice que el reino de Dios que no es ni comida ni bebida. ¿Ustedes se imaginan lo que está diciendo? Oye, ni siquiera te preocupes por la comida y la bebida, que eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es eso, no son las cosas de la carne, sino justicia, paz y gozo. ¿Pero en qué? En el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Ni comida ni bebida, justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. De hecho, vivir en las cosas de la carne es el origen de todos los conflictos. Aquiles fue que le robó la mujer a Menelao, ¿no? En la película de Troya, en la historia de Troya en la Odisea. ¿Fue por ahí? ¿Ando por ahí? ¿No? ¿Dónde está perdido? Aquiles le roba a la mujer a Menelao, a Helena de Troya. Se la roba. Y le llevó la guerra de Grecia contra los troyanos por 10 años. Héctor. No, Héctor fue el que fue a pelear con él para ver si la rescataba. Porque Menelao no tuvo pantalones para pelear. Pari fue que se la robó. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Por las cosas de la carne, por una mujer. Y se armó una guerra que duró 10 años. Cuando las guerras empiezan por tonterías. Yo siempre digo, las guerras empiezan y ocurren entre personas que se conocen entre ellos y que tienen tremendas diferencias y van a la guerra los que no se conocen y se matan entre ellos. Pero los que se conocen se quedan tranquilos en su casa. Esos tiempos donde esos guerreros iban adelante, eso se acabó. Eso se acabó ya. Hoy en día están el chino por un lado y el rubio por otro lado. Y entonces la gente peleando entre ellos y acabándose en las redes sociales. Y no tienen paz. Por las diferencias entre ellos. No tenemos paz porque vivimos en los deseos de la carne. En los deseos de la carne. Santiago es clarísimo en esto. Miren, Santiago 4 dice, la pregunta es esta. Él hace así. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Mira, ¿qué más claro? Y ahora te explica. En forma de pregunta te hace una respuesta. Te hace una pregunta retórica y en la pregunta está incluida la respuesta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Los miembros se refieren a la carne. ¿No vienen de tus pasiones internas
de tus deseos, de tus cosas. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Ezequiel nos enseñó la codicia y dice, pastor, le dijo aquel día en mi casa, pastor, todos los pecados anteriores del 1 al 9 dependen de la codicia. Codicias y quieres alcanzar algo y como no lo tienes, puedes llegar hasta matar. Por eso, lo dice Santiago, hasta matar por un deseo que... Helena de Troya, hasta matar. Y continúa diciendo, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. O sea, ¿de dónde vienen las guerras? De tus deseos personales. Y tú dices, pero si el que está en guerra conmigo es mi hermano, no soy yo. Pero son tus deseos al fondo. Algo quieres tú. Vamos a comer mi esposo y yo en un restaurante. Pero yo quiero comida china. No, pero yo quiero arroz con pollo o comida cubana. Y ahí empieza la pelea. Y ese día ni se come una cosa ni la otra y se van para la casa molestos. Pues mis deseos. Si automáticamente yo pienso como Cristo y cedo, ¿qué va a pasar? ¿Se acabó la pelea? Vamos a comer comida china. Tranquilo. Mañana puede ser otra cosa. Se acabó la pelea, hermanos míos. ¿Ven qué simple llevado a la práctica? Por tus deseos. De hecho, la mayoría de los pecados son por cosas carnales de tu deseo. ¿Usted quiere que el adulterio se acabe en el mundo? Electrofugura el centro del deseo sexual en el cerebro. Se acabó el adulterio. Se acabó el adulterio, no más nada. ¿Usted quiere que la gula se acabe? Controla el centro regulador del hambre. Se acabó el hambre y la gula. Se acabó la gula. Puede que te mueras deshidratado y muerto, pero se acabó, está en tu carne. Por eso la carne y el espíritu pelean constantemente, dice. Y te la pasas haciendo lo que no quieres hacer, porque es tu carne. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Oh, almas adúlteras. Almas adúlteras nos dice Dios a nosotros. Dice más adelante. Pero que Él, o sea, hablando de Cristo, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tú quieres quitarte las peleas de arriba? Hazte humilde. Vive en paz. Hazte humilde y deja que Dios se encargue. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. A veces, nosotros queremos estar peleados con Satanás el día entero. Y si me dan una espada, yo peleo directo con él. Tranquilo que eso es para mí. Hermano, si no fuera por Cristo y el Espíritu Santo, usted no puede pelear con ese hombre. Dios nos ha dado una fuerza para esa pelea. Y es verdad que Dios te la dio. Pero no depende de tu fuerza. No es con mi espada, ni es con mi ejército, es con el poder del Espíritu Santo. No puedes hacerlo. Por eso la palabra recomienda, resistid. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? ¿Peleó con Satanás? Jesús no peleó con Satanás en el desierto. Escrito está, resistí al enemigo. Escrito está, resistí al enemigo, resistí al enemigo. Y al final, ¿qué hizo Satanás? Paticas, ¿para qué te quiero? Porque con este no hay nada. Pero nosotros queremos pelear de frente. Hermano, tú no puedes con él. Por eso la palabra dice, resistid y él va a huir de vosotros. Y continúa, no es solo resistir, es acércate a Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad. Mira todas las cosas que hay que hacer para poder garantizar la paz en tu vida, tu paz interna, que vuestras risas se tornen llanto, humíllate delante de Dios, y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante de Dios. Humillaos en la presencia de Dios y Él os exaltará. Vete a tu cuarto, ora, tranca tu puerta, órale a Dios en lo secreto y Él te exaltará en público. Siempre es así. En cualquier batalla que tengas, trabajo, escuela, cualquiera, hazlo así. No te pongas a pelear con la gente. Dios lo va a garantizar. De hecho, el salmo que el pastor Jesús leyó en la mañana continúa el último versículo 14 diciendo, aguarda en Jehová. Tú esfuérzate, pero aguarda, espera en Jehová, espera en Él y vas a tener paz en tu interior. Así se garantiza parte de la paz interna. Ahora, cuando tú entiendes que ya tú tienes paz con Dios, yo me he reconciliado con Dios por Cristo, y entiendes que ahora
tienes que tener paz interior porque Dios te ha dado una herramienta para lograrlo y tienes que ponerla en práctica. Tú estás listo para llevar esa paz al resto del mundo. A tu casa, a tu trabajo, a tu escuela, a tu iglesia. Casa es el primer ministerio. Trabajo, te la pasas más tiempo en el trabajo muchas veces que en tu casa, o escuela a los niños. Y tu iglesia, que es la expansión del reino de Dios en la tierra, la novia de Cristo. Cuando usted entiende eso, entonces tú eres capaz de llevar esto a todos estos lugares. Y Pablo, en este ámbito, le escribe una carta a Timoteo. La última carta que se escribe, que Pablo escribe en la Biblia, es la segunda carta a Timoteo. Y en el versículo 22 en adelante del capítulo 2, Pablo le da instrucciones de cómo mantener la paz en la iglesia. Y esto aplica casa, trabajo, escuela. Miren lo que le dice. Timoteo, coge una espada y peléate con todo el mundo y cáele a palo que tú tienes la razón. No es eso lo que le dice. Huye, Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Automáticamente lo que te viene a la mente es sexualidad. También, pero no es lo único. Voy a leer el pasaje. Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, versículo 22. Huye pues de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Esto no le gusta a nadie. Sufrido. Esto no le gusta a nadie, que hay que ser sufrido. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En algún momento él le está diciendo, pelea con todo el mundo, empieza a discutir con todo el mundo. Eso no es lo que está diciendo Timoteo. Pablo a Timoteo le está diciendo, huye. La palabra huye es esquiva, evita. ¿Evita qué? Las pasiones juveniles. Encontré un comentario y decía, no solo se trata de simples deseos sexuales ilícitos, sino también, miren qué más incluye las pasiones juveniles. Lujurias como el orgullo, el deseo de riqueza y de poder, los celos, la promoción personal y el espíritu argumentativo. Timoteo, huye de eso. Huye. Yo te puse allí en esa iglesia para que organices las cosas. Al principio le dije, recuerda que te dejé en Creta. Yo te puse en una de esas iglesias para que organices, ya a esta altura debe estar en Efesios, para que organices las cosas y prepara. No es pelearte con la gente, es huye de estas cosas. Huye de estas cosas. El otro verbo que se utiliza, sigue. ¿Qué es lo que tiene que seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Estos son cosas de la carne? No. En la lista de Gálatas esto no está. En la primera lista. En la segunda sí está. Cosas del Espíritu. El amor, la fe y la paz. La palabra sí es perseguir ardientemente. Busca estas cosas. La justicia, la fe y la paz. Y después continúa y le dice, ya hiciste esto. Ya lo tuyo es huir de tus cosas personales, lo que a ti te interfiere tu relación con Dios, del orgullo tuyo personal, huye de eso. Ya esa es la primera orden. La segunda, sigue el amor, la paz, pero ahora tienes que hacer algo también con los que te están quizá atacando. Y le dice, rechaza. Pero rechaza no es darle la vuelta e irte. No, la palabra que se utiliza ahí es excusa, perdona. Perdona las cosas que dependen de la carne de los demás. Porque ellos también tienen los mismos defectos que tienes tú. A lo mejor el pastor de Jesús le tiene uno, pero yo tengo otro y más que él. Lo que pasa es que muchas veces yo no me doy cuenta que los míos son más que él. O cualquiera de ustedes. Lo estoy poniendo a él porque está aquí frente a mí. Pero no, vemos en los demás sus problemas, pero no vemos los nuestros. No ves lo que tú tienes. ¿Qué me está separando a mí de Dios, de las personas de mi trabajo, de mi familia, de mi iglesia? Rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercado. ¿Usted sabe lo que pasaba en este tiempo? Que esa gente venían con todas esas historias de la ley y que si no te circuncidabas no eras salvo y que si no seguías la ley no eras salvo. Y Pablo le dice, no pelees por esas cosas, ni por genealogías baratas, ni esas historias. No pelees por eso. Perdónalo, ora por ellos. Corrígelos tiernamente, sé sufrido.
Arrodíllate, humíllate delante de Dios. Eso aplica a todo. Eso aplica a todo. A todos los escenarios. Y esto tiene un objetivo final. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo final? Dice Pablo. Por si acaso, tú comportándote de esa manera, Timoteo, por si acaso Dios les da a ellos arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Ora por ellos, ignora esas tonterías y Dios es el que va a obrar. Si ellos están equivocados, Timoteo, si ellos están equivocados, Giovanni, si ellos están equivocados, Dios le va a dar arrepentimiento si Él quiere. Dios va a poner en la cabeza de ellos un caldero de aguas calientes. Ellos se van a arrepentir. Pero ¿cuál es el objetivo de que ellos se arrepientan? ¿Que tú ganes la pelea? No, Timoteo, a mí no me importa que tú ganes la pelea, porque al final, en cualquier discusión, ¿quién es el que sale ganando? Satanás. Aunque Dios está en control de todo, en esas pequeñas batallas que hay en tu medio, es Satanás el que gana. Es Satanás el que gana. Todos salen perdiendo. Todo el mundo sale perdiendo. Ustedes saben cuál es el objetivo final. Dice, y así escapen del lazo del diablo. Apártate, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Aparte, no era Pedro. Pedro, que era el papá de los helados, como dicen en Venezuela, estaba siendo utilizado por Satanás para impedir el plan de Jesús. Y Jesús se dio cuenta, Pedro, no eres tú. Apártate, Satanás. Sabía. Y así mismo están. Entonces, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Estás en tu trabajo y tienes una disputa con un compañero de trabajo. Hermano mío, no es él. Si es cristiano, tampoco es él. Es siendo utilizado por Satanás. ¿Te pasa en tu familia, que es lo más frecuente? Tampoco es él. ¿Te pasa en la iglesia? Tampoco es él. Tampoco es él. Nosotros nos las pasamos peleados en Facebook, sobre todo con los líderes en el país. Ahora porque está el presidente Trump. Hace 4 años porque estaba Biden. La otra vez estaba Trump. Cuando llegamos estaba Obama. Y entonces las peleas van y vienen. ¿Ustedes saben por qué las peleas en muchos de esos escenarios van y vienen? Porque nosotros no sabemos ni respetar la autoridad de nuestro país. ¿Hay alguna duda de que el presidente que tiene Estados Unidos hoy lo puso Dios? ¿Que el que tuvo hace 4 años lo puso Dios? ¿Hay alguna duda de que algún rey en esta tierra no lo puso Dios? Entonces, el mandato de Dios en este caso, ¿tú quieres vivir en paz? Obedece. Sométete a las autoridades. Eso no quiere decir que cuando venga el tiempo de votar, usted va a votar por el que usted cree que es más correcto acorde a ti. Pero en el tiempo que Dios le dio, Daniel se sometió. Y Daniel pasó por todos. Daniel pasó por todos los que estuvieron en Babilonia, por todito, y se sometió a ellos. No rompió su moral. Se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Pero se sometió como buen siervo de Dios que es. Y eso aplica en todos lados. Eso aplica al país. Eso aplica a someterte a los jóvenes, someterse a sus padres en la casa, a los niños, someterse a sus padres en la casa. Aplica en el trabajo, someterte a tus líderes. Aplica en la iglesia, someternos a nuestros líderes. Someterse al que cuida la puerta. Someterse al que te da una clase. Obedecer. Escúchenme, no estoy diciendo que hay que ser un carnero como en Cuba, sino ser obedientes con respeto. Esa es la palabra someterse. Miren lo que dicen en primera de Tesalonicenses. Pablo les escribe y le dice, pero os rogamos, hermanos, capítulo 5, 2 y 13, que reconozcáis, esto es específicamente a la iglesia, a los que con diligencia trabajan entre vosotros. ¿Quiénes trabajan entre nosotros? Los líderes de la iglesia, en general. Y os dirigen en el Señor y os instruyen. Que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y concluye diciendo, vivid en paz los unos con los otros. Usted quiere vivir en paz en cada uno de los escenarios, pero especialmente en su iglesia. Entiende el trabajo que cada cual tiene. Y lo que Dios le puso a hacer ahí. Con amor, ténganlo en alta estima. Porque trabajan para ustedes. Dios los puso para trabajar para ustedes. Y en todo eso hay una bendición especial. Miren, 2 Corintios, casualmente Ana terminó su tiempo de oración con este pasaje. 2 Corintios 13, versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y dice la bendición de este pasaje. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mateo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa más grande que ser llamado hijo de Dios?
Te reconciliaste con Dios, entendiste la paz primera y eres llamado hijo de Dios porque te dedicas a transmitirle esa paz a los demás. No solo el mensaje de reconciliación del cual somos llevaderos, no solo eso, sino tú vivir en paz en el medio que Dios te dio, en la generación que Dios te dio, en la casa, y no te vas a ir de este mundo hasta que Dios no cumpla tu propósito. David durmió cuando cumplió un propósito en su generación. Y tú vas a dormir cuando Dios cumpla tu propósito, el que Él te dio. Y es cierto que algún día va a haber paz mundial, pero hermanos míos, no va a ser ahora. Leas Apocalipsis, que esto se va a poner peor. Esto se va a poner peor. Y lo mejor que tiene es que cuando se ponga peor es que va a ponerse bueno después. Para que se ponga bueno tiene que ponerse bien malo, ¿verdad? Tiene que ponerse malo. Pero es una promesa. Va a haber paz. Sí, va a haber paz internacional, todas esas cosas. Pero ustedes saben cuándo va a ser eso, en la glorificación. Cuando Cristo venga en gloria y ojalá venga mañana. Amén. Lastimosamente mucha gente se queda. Pero que venga. Así termina la Biblia. Yo le prediqué a una paciente mía el otro día, tenía tatuado aquí. Y digo, ¿por qué tú tienes amén? Dice, me gusta la palabra. Dice, tú sabes que así termina la Biblia. Y ahí aproveché. Así termina la Biblia. Ven pronto. Amén. Yo vuelvo pronto. Pronto. Un día para Dios, 1000 años, no es nada. No es nada. De hecho, empezamos hablando paz en la tierra cuando naciera Jesús. ¿Quién profetizó? Isaías. ¿Cómo se iba a llamar el que venía? ¿Príncipe de qué? De paz. Y el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin. Es una promesa, ¿saben? Es una promesa. Es una promesa. Dios lo prometió en Zacarías también y dice, y habrá paz en las naciones. Y tú dices, pero Señor, te equivocaste porque hasta ahora no hay paz. Hasta ahora lo que hay es más guerra. Hermanos, cuando escuchen de guerras, de rumores de guerras y guerras, vendrá el tiempo. Escuchen. Y alguien diría, pero ya eso pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Hermano, estos tiempos son otros. Hoy en día el mensaje del Evangelio se expande de una forma descomunal. Usted da un clic aquí y todo el mundo escucha de Jesucristo en la Amazonía, en el medio del desierto. Y la palabra es clara, cuando el último escuche, yo vengo pronto. O sea, no son los mismos tiempos. No son los mismos tiempos. Dice en Apocalipsis, el Señor dice que las puertas de la ciudad celestial, en el capítulo 21, no cerrarán. ¿Ustedes saben qué quiere decir que no cerrarán? Que no habrá necesidad de esconderte porque no habrá guerra. ¿Qué pasaba en Israel en esos tiempos? Que había que cerrar las puertas de la muralla cuando alguien venía a atacar. Pero él dice, cuando llegue el tiempo, esa paz que yo profeticé con el príncipe de paz, esa paz que profeticé a través de Zacarías, esa paz que yo les dije a través de los ángeles a los pastores, paz en la tierra, va a llegar cuando llegue el tiempo. Y ustedes, en la ciudad donde van a vivir, no van a tener ni que cerrar las puertas. A veces yo hablo con mi mamá y le digo, ya no cierres más las puertas. No vivas con tanto estrés. Aquí no es como en Cuba. Es verdad que se meten y pueden robar, pero no. Imagínense que en ese tiempo no nos va a hacer falta decir eso. No nos va a hacer falta decir porque no va a haber guerra, no hay lágrimas, no hay llanto, no hay muerte, no va a haber robo. Se va a vivir en paz, que es lo que todo el mundo añora. Es verdad que ahora la cosa está difícil y no hay paz mundial. Pero no hay paz mundial, ¿por qué? Porque la gente no se ha reconciliado con Dios. No hay paz mundial porque incluso los que se han reconciliado con Dios no tienen paz en su interior. Cuando tú entiendas todo esto, entonces tú estás listo para enfocarte en la paz social. Ahora me voy a enfocar en la paz social porque ya yo entendí esto, ya yo lo apliqué a mi vida, ya yo lo apliqué a mi casa, yo lo apliqué a mi iglesia, ahora se lo voy a aplicar al mundo para que el mundo viva en paz también. Pero no somos sal y luz de esta tierra. Marcos 9 dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué vas a sazonar? ¿O con qué vas a preservar la carne? ¿Con qué están guardando la carne de puerco en Cuba ahora que no hay luz? Yo creo que regresaron a los tiempos en manteca y sal. Para preservar la carne. ¿Tú has comido carne así alguna vez? De esa que guardan en una lata de manteca, meten la carne. ¿Tú no eres del campo? No. Pensaba que te eres guajiro igual que yo. Guardaban la carne en una lata con manteca de puerco y salada. La sal la preserva, ese es el objetivo de la sal. Pero la sal de este mundo se hace insípida. La gente en las iglesias no son cristianos de verdad muchas veces. O lo son, yo no estoy dudando de su salvación, pero no aplican el fruto del Espíritu en su vida y en las personas que les rodean. No lo aplican. Tened sal, dice el Señor en este pasaje, sal en vosotros
y estad en paz los unos con los otros. Tienes que tener sal primero para estar en paz. Romanos 12, este es el pasaje que me sacó a mí de la crisis cuando el ladrón aquel me robó la casa, las cosas de la casa. Yo les conté que yo estaba ahí orando y cuando abro los ojos después del genio que yo tenía, el Señor me trajo este pasaje. Me dice, no pagues nadie mal con mal. Romanos 12, capítulo 17. Romanos todo, hasta el capítulo 11, Pablo explicando salvación, todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y cuando empieza dice, por tanto ahora, presentados delante de Dios como un sacrificio vivo. Y ahora les voy a decir cómo tienen que portarse para que aprendan. Más o menos, si Pablo hubiera sido cubano, lo hubiera dicho así. Les voy a decir, en el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay veces que no depende de ti. A veces te van a matar, tienes que defenderte. Pero en cuanto sea posible, estad en paz con todos los hombres. ¿Con tu hermano? Sí. ¿Con el vecino al lado que te cae mal? Sí. ¿Con el compañero de trabajo que te tiene hasta la coronilla? Sí. ¿Con todo el mundo? Con todos los hombres. No es nada más con tu prójimo, con el hermanito de la iglesia. No, con el hermano de la iglesia que te cae mal también o que tú le caes mal a él. También. Con tus enemigos. Bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ese mismo capítulo, versículos 44 y 45, estar en paz con todo el mundo, con tus enemigos. ¿Qué hay de bueno en amar a tu amigo y al que te ama? Es normal. Es normal. Lo difícil es amar al que te odia. Eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Y en Hebreos 12 concluye, seguir la paz con todos. Y la santidad. Me llama mucho la atención que hablamos mucho de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ustedes se dan cuenta que en este pasaje dice la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vives en paz, no es que no vas a ver al Señor, porque eso no te lo va a quitar nadie. Pero ¿qué pregunta te va a hacer Dios en ese momento cuando esté delante de ti? Nosotros nos creemos, ya somos cristianos, vamos para allá y Dios no nos va a reclamar nada. No, hermano, la salvación es una cosa. Ahora, tu vida en santidad es reclamable delante del Señor. El Señor también va a jugar por tus obras y te va a decir, ¿qué hiciste con la paz que te mandé a cuidar? Te mandé a vivir en paz con todos y no lo hiciste. Eso no te quita tu salvación, pero te quita vivir las bendiciones que Dios tiene para ti en tu vida. ¿Qué me está pasando hoy que no tengo paz en mi vida? ¿Cuál es mi condición de salud que me quita la paz? Depende de eso. ¿Cuál es mi condición migratoria que me quita la paz? Depende de eso. ¿Cuál es mi condición en mi trabajo que me quita la paz? ¿En mi escuela, en mi iglesia? ¿Depende de eso? ¿O depende de estar a la sombra de la cruz arrodillado, como dice la canción? ¿De qué depende? Queremos cumplir el propósito de nuestra generación. Y uno de eso es vivir en paz. A eso nos mandó el Señor. Pero primero, si no te has reconciliado con Dios, tienes que reconciliarte con Dios. Él puso la bandera blanca, solo tienes que ir a buscarla. La cruz está ahí. Arrepiéntete y cree. Pablo se paró en Atenas y dijo, busquen a Dios, aunque sea a tientas, Él está ahí, aunque sea usted a ciega, así mismo dice Pablo, a ciega lo van a tocar porque Él está esperando por ustedes. Dios dejó las 99 y vino a buscarte. Él está esperando. Pero Él ha dado una orden, que todos se arrepientan de no haber hecho esto, de haber rechazado a Dios y a Cristo. Esa es la orden. Y después vas a tener la paz segunda. Paz primera, paz con Dios, reconciliación con Dios. Paz segunda, paz de Dios. Depende de tu comunión con Dios, de tu relación íntima con Dios. Y entonces tú podrás ser pacificador, donde quiera que Dios te haya mandado. Hoy es el día. Si no conoces a Cristo, hoy es el día. Si lo conoces, hoy es el día que el Señor ha diseñado para esto. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias, Padre, porque tu misericordia es eterna, Señor, y se renuevan cada mañana. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y gracias a Él nosotros estamos reconciliados contigo y podemos vivir en paz, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, ahora a llevar esa paz también hasta los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esa paz en nuestra vida a pesar de las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya paz en la tierra a través de tus hijos, Señor, que nosotros seamos la sal de este mundo, Señor, que nosotros podamos llevar tu mensaje de salvación hasta los confines, Señor.
Ahora, Señor, te ruego por nuestra iglesia, te ruego por nuestros hermanos en la fe, los que están y los que no están aquí hoy, Señor, que tú los bendigas en cada momento, Padre, que tú les proveas todo lo necesario, Señor. Te ruego, Señor, por nuestra nación. Señor, que tú pongas tu mano misericordiosa sobre cada uno de los líderes de esta nación y que ellos aprendan a voltear a ti, Señor, y a buscar, Señor, respuesta en cada una de sus cuestiones que tienen en ti, Señor, y puedan dirigir esta nación bajo el nombre de tu Hijo, Señor. Te ruego, Señor, por cada una de nuestras familias, los que están aquí, los que están distantes. Te pido, Señor, por los que están enfermos, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor, por los que están ansiosos, Señor, por los que están necesitados, Señor, que tú les proveas todas las necesidades, Señor. Te ruego, Padre, por los que están presos, esos que están reclusos, Señor, que su vida hoy quizás está en una reja, Señor, que tú los puedas liberar algún día, pero que salgan de ahí también transformados. Pero sobre todas las cosas están presos y muertos espiritualmente, Señor. Y levanta sus vidas, Señor, abre sus ojos espirituales para que conozcan a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos que aún, Señor, viven en ansiedad, viven angustiados, Padre, que aún no han tenido esa relación íntima contigo, Señor. Que tu palabra y tu Espíritu Santo los transforme, Señor. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, porque eres misericordioso. Te ruego, Señor, que la bondad del Padre y el amor del Padre, la comunión con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo nos guíen siempre, Señor. Bendice tu iglesia hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A Jesús seguiré, pongo en él mi